tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en esta ya mitad de semana, miércoles 3 de septiembre. Al igual que el lunes, me acompaña esta noche la productora Ilse García y mandamos saludos a Monse Antúnez. Así es, buenas noches Dulce Olvera y buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Otros días aquí acompañándote nuevamente con mucho gusto. Y el día de hoy les traemos un resumen de la jornada y es que les vamos a hablar pues del cambio de actitud de Marco Rubio, recordarles un poco de las agresiones que él había hecho contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y pues por supuesto la actitud que tuvo el día de hoy en esta visita a México y en esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. También les vamos a hablar sobre el tema de las lluvias, porque el huracán Lorena ya es categoría 1. Algunas predicciones hablan que podría convertirse también en pocas horas a huracán 2. Y bueno, está afectando sobre todo al estado de Baja California Sur. Les vamos a hablar de las medidas que ya se van a tomar allá para la protección de la población y también de las fuertes lluvias que hubo en la Ciudad de México. Ya se rompió otro récord, Dulce. El día de ayer, pues, estábamos preocupadas cómo nos íbamos a regresar anoche. Y pues no era para menos, se rompió una vez más un nuevo récord en cuanto a nivel de precipitaciones. Bueno, lo que mencionaba Ilse en torno a el secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, platicamos para el Con Todo del día de hoy con Aníbal García. Él es especialista en estudios latinoamericanos y pues justamente como les debíamos Con Todo, platicamos sobre estos discursos de narcoterrorismo y intenciones injerentistas de los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de eso? De eso hablamos en esta entrevista. Entonces una breve pausa y arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas. Pues muy buenas noches, gracias por estar aquí en esta última transmisión de Todo Sin Embargo al aire, ya de noche, miércoles 3 de septiembre. Saludo como siempre a el chat. Por supuesto, antes de que sigan preguntando, aclararles, nuestra compañera Montserrat Antúnez se tomó sus vacaciones, ¿no? Unas mini vacaciones. Unos días de descanso muy bien merecidos. Ya el lunes se quedó allá con Cris Rodríguez allá afuera de la Suprema Corte hasta la madrugada, literal. Y la semana pasada le eché la chamba sí, para andar en cobertura. Bueno, pues le mandamos saludos y el lunes ya estará aquí de nueva cuenta en Dos con Todo. Mientras tanto, pues gracias a Ilse García por hacernos compañía esta noche. Vamos con las noticias. Vamos a arrancar primero con el tema de la invasión de Rusia en Ucrania, que ya cumple pues bastantes años. Y acuérdense que hace unos días informábamos sobre esta importante reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, allá en Alaska, para dialogar sobre una posible cese al fuego de esta invasión rusa sobre Ucrania, particularmente en Kiev y alrededores, y que ha ido aumentando con el envío de drones explosivos sobre Kiev y ciudades alrededor. Bueno, pues el día de hoy ya habló Putin sobre ya una posible reunión, no con intermediarios, ahora sí ya directamente y por fin con el presidente de Ucrania, Zelensky. La información es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hoy tuvo una rueda de prensa, un encuentro con medios allá en China y planteó que pues el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ahora sí podría reunirse directamente en Moscú, luego de que Putin se encontró con el presidente de Estados Unidos también en persona en Alaska. Sin embargo, evitó cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022 por sus tropas y que se ha intensificado con lanzamientos de drones en los últimos meses. Estas son las palabras tal cual de Vladimir Putin frente a la prensa. En cuanto a posibles reuniones con Zelensky, ya he hablado de ello. En general, nunca he descartado la posibilidad de tal reunión, pero también condicionó lo siguiente.
siempre y cuando esté bien preparada y pueda dar resultados positivos. Putin explicó que Trump le había pedido reunirse con Zelensky justamente en esta reunión que tuvieron en Alaska. Dije que sí, que es posible. Al fin y al cabo, si Zelensky está listo, que venga a Moscú. Tal reunión se va a celebrar. Justamente lo está invitando a su territorio, a Rusia, y no a un lugar intermedio. No obstante, también Putin consideró que reunirse con el presidente de Ucrania en la situación actual para él es un camino a ninguna parte, debido a que señaló la expiración de la legitimidad en el cargo presidencial de Zelensky viene muy pronto, porque calificó a Zelensky como el actual jefe de la administración de Ucrania. Dijo también que ve un margen para poner fin al conflicto y llegar a una solución aceptable si prevalece el sentido común. Aunque sobre el terreno, dijo, las Fuerzas Armadas de Rusia son las que tienen la iniciativa y avanzan en todas direcciones, y la parte ucraniana, según la consideración de Putin, se limita solo a tapar huecos. Como escuchan, es un discurso muy condicionante, pero ya está dando por primera vez pie a una posible reunión presencial y directa con el presidente de Ucrania, que es el país directamente afectado por estas invasiones desde febrero del 2022. Putin también ha comparecido ante los medios de China, desde donde ha reiterado que sigue en pie una invitación para que el propio Trump visite Moscú, pese a que ha admitido también que no existe ningún tipo de plan al respecto. Acuérdense que después de reunirse en Alaska, Putin aventó al aire a Trump que ahora él le tocaba viajar a Moscú para una reunión y Trump no se comprometió a nada. Así es, Dulce. Vamos a ver si ya en estos próximos días se termina de concretar esa esperada reunión, pues para que logren ya finalmente un acuerdo de paz, al menos en esa región. Será importante empezar con este tema, pero ahora sí nos regresamos a territorios nacionales. Les informábamos sobre estos temas meteorológicos que tienen riesgos en cuestión de protección civil. Justamente ayer informábamos sobre Lorena. Ayer era tormenta tropical, el día de hoy ya evolucionó como se preveía por las autoridades meteorológicas a huracán número 1. En el transcurso de esta noche y ya la madrugada del día de mañana, jueves 4 de septiembre, el Sistema Meteorológico Nacional y la CONAGUA están previendo que el huracán Lorena, todavía de categoría 1, ocasione lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, por donde está pasando, así como rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de toda la península de Baja California. También el ciclón tropical va a interaccionar con el monzón mexicano y también con una vaguada en altura, como estamos viendo en el mapa, bastante nubosidad, lo que va a mantener condiciones para lluvias intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de lluvias muy fuertes en zonas de Baja California y Nayarit. El gobierno de Baja California Sur está sesionando justamente en Gabinete de Protección Civil, lo hizo por la tarde. La reunión iba a ser también una segunda reunión en estos momentos. Y ahí están informando que el ojo del huracán Lorena no ha ocasionado daños importantes en el municipio de Los Cabos ni tampoco en el de La Paz, en donde se ha resentido con mayor intensidad su presencia. Sin embargo, el trabajo de proteger a la población sudcaliforniana se mantiene, así lo dijo el gobernador Víctor Manuel Castro Cosio. El pronóstico señala que a partir de la tarde del día mañana jueves va a empezar a debilitarse este huracán. Como decía, se estimaba que tal vez subiera a categoría 2, pero hasta el momento la CONAGUA ha mantenido en categoría 1 al huracán Lorena. Se informó que hasta el mediodía de hoy se registraban lluvias ligeras en Comondú, Loreto y Mulegé. Los reportes de los integrantes del Consejo señalaron solo afectaciones menores en las 5 regiones del Baja California Sur, las cuales ya se encontraban brindando la atención oportuna. Finalmente, el gobernador de Baja California Sur exhortó a las personas a, por supuesto, tomar precauciones, ya que, aunque la amenaza se aleja del sur del estado, aún existen riesgos al continuar presentando lluvias y con ello las afectaciones principalmente en vialidades de centros urbanos y las carreteras de este estado. Este consejo pues aplica para toda la República porque otra vez está lloviendo a nivel nacional por el monzón, por este paso del huracán. A todas las familias el llamado a evitar cruzar arroyos o zonas con encharcamientos. Así es, Dulce, y bueno, también el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, compartió en sus redes sociales algunos puntos de
refugios temporales por quien requiera, quien sienta que su casa está en zona de riesgo o sienta que está en alguna zona de laderas, en alguna zona donde pueda haber algún derrumbe, pues es mejor que se trasladen a estos refugios temporales. En las redes sociales del gobernador están ahí en Cabo San Lucas, en San José, en Santiago, en La Riviera, en Miraflores, en San José del Cabo también. Por si ustedes requieren trasladarse a un refugio temporal, ahí está la información. Pero como bien decías, Dulce, son varios fenómenos naturales que están alrededor de todo, más bien sobre todo el territorio mexicano, que están generando lluvias fuertes. Ayer, por ejemplo, vimos graves afectaciones en la Ciudad de México con nuevas inundaciones en varios puntos de la capital del país, justo por estas lluvias que se registraron el día de ayer. E incluso, como ayer les informabas, Dulce, había alerta púrpura, que es la mayor escala que hasta el momento se ha registrado en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, justo tu alcaldía, que llevó incluso al cierre de transporte público en algunos puntos. Eso también se registró en otras alcaldías como en Iztacalco, donde también hubo cierres de transporte público por las afectaciones de la lluvia. Y ya este miércoles, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron de qué se trató la lluvia del día de ayer, y es que el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó que las lluvias del martes marcaron un nuevo récord, tanto en intensidad como en extensión territorial, con 34 millones de metros cúbicos de agua en poco más de 24 horas, un 40% más que las registradas el pasado 10 de agosto, donde también se vieron muchas afectaciones, y ahí nos quedó una imagen que seguramente recordaremos durante mucho tiempo, que fue el Zócalo inundado, ahí la corriente de agua trasladándose de un lado a otro y la gente saliendo de la zona, pues buscando más bien cómo salir de la zona. Pues el día de ayer las lluvias fueron todavía aún más fuertes, y bueno, el gobierno capitalino destacó que con el plan Tlaloque buscan que los daños en viviendas sean menores, pese a que la precipitación ha crecido 142% respecto a otros años, o sea, ya a diferencia de cómo llovía en otros años. La jefa de gobierno, Clara Brugada, explicó el día de hoy que este nivel de agua, de lluvia, que antes ocurría rara vez en una temporada, ahora lo enfrentamos prácticamente cada 15 días. Pero destacó que gracias al plan Tlaloque hemos logrado mitigar las afectaciones. Justamente ella recalca que las lluvias han aumentado en un 142% en comparación con otros años, y los daños en viviendas se han incrementado solo en 32%. Entonces ella destaca que con este plan Tlaloque se ha logrado mitigar los daños que se están registrando en la ciudad. Hasta ahora se reportan 602 casas afectadas por la lluvia, sobre todo en las alcaldías de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, en Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Brigadas del gobierno capitalino realizan ya censos casa por casa para levantar datos y otorgar apoyos directos a las familias pues, que se han visto afectadas por estas lluvias. El titular de la Secretaría del Agua añadió que tras la lluvia de ayer se reportaron también 171 encharcamientos, 2 inundaciones, caída de 51 árboles y 3 postes. Y bueno, las afectaciones no solo se han dado en la Ciudad de México, porque también en el Estado de México, por ejemplo, una combi del transporte público se volcó en la carretera México-Pachuca tras el deslave de un cerro en la zona cercana a Indios Verdes, al norte de la Ciudad de México. Yo creo que muchos vivimos el día de ayer las afectaciones, incluso muchos del equipo de Sin embargo al aire, lluvia, tú misma, que se tuvieron que trasladar a sus domicilios por ejemplo, tú en Gustavo Amadero, lluvia que pasa por Iztacalco y luego va al Estado de México, las afectaciones del transporte público. Toda la gente igual en la Ciudad de México que en estos momentos se esté trasladando ya a sus hogares, pues con calma, con precaución, con cuidado, porque nuevamente se están registrando lluvias, aunque para esta tarde hay alerta amarilla y naranja, que son un poco más leves, o se espera al menos una lluvia más leve que la del día de ayer, Dulce. Más leve que la alerta roja y por supuesto la púrpura del día de ayer, particularmente al norte de la Ciudad de México. Y justo este último punto que me planteabas al Indios Verdes, que está justo al norte de la Ciudad de México, ya saliendo hacia Estado de México y Pachuca, pues se deslavó una parte del cerro. Esto ocasionó piedras en el camino.
y una combi que ya se dirigía rumbo al Estado de México ya durante la tarde-noche con pasajeros que regresan de trabajar, de la escuela o demás, se volcó y sí hubo heridos. En los comentarios de usuarios en redes sociales decían que pues no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes, aunque pues también derivado de este deslave. Y personalmente yo sí esperaba encontrar devastado mi zona por justamente ser Gustavo Madero. Nunca había visto una alerta púrpura, aunque en agosto también se reportó en la Ciudad de México, pero no en esa zona. No, en agosto fue en Cuauhtémoc la alerta púrpura. Entonces no esperaba ver, pues, yo esperaba, pues no sé, no me imaginaba que iba a ver regresando de aquí. Y me mandaron un video donde estaba una calle inundada por esa zona que más bien yo nunca en mi vida había visto inundada. La publiqué en mis redes sociales y puse alerta, puse posalerta púrpura. Y agencias internacionales se interesaron y pidieron utilizar el video, es decir, está causando interés internacional, pues este tipo de lluvias atípicas en la Ciudad de México, pues sobre todo también a un año del tema del Mundial 2026, que también va a ser aunque bueno, no son solo exclusivas de la Ciudad de México o de México, ¿no? También se han visto escenas similares en Japón, en Estados Unidos, en India, por ejemplo, Entonces, más bien yo creo que es un tema ya de cambio climático. A eso voy. Le adelanté a Lluvia una imagen. Esta es una nota que publicamos, Ilse, en Sin embargo MX en el año 2021. Se tituló El Zócalo inundado y San Lázaro con humo, proyección de inteligencia artificial busca generar conciencia. Ahí está, si puedes ponerla otra vez, por favor, Lluvia. Y justamente hablabas del tema de cuando se inundó el Zócalo de la Ciudad de México. Esta era una proyección de 2021, no a ese nivel, pero ya ocurrió en la vida real, en el marco de... Esa es inteligencia artificial, 2021 publicamos, y en la vida real ya sucedió, no a ese nivel, pero ya se inundó el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, exactamente, ya hubo ahí una inundación justo en la lluvia registrada en agosto. Pues lluvias cada vez más intensas y en general fenómenos naturales cada vez más intensos por la crisis climática. Esto lo dicen pues justo los científicos. Es momento ya de pasarnos a otro tema. Es digamos, también relacionado con crisis climática, sobre todo temas de toxicidad en el suelo, el tema de agricultura. Pero esta es una buena noticia, incluso inédita, porque desde 1991 México no se atrevía a prohibir los famosos plaguicidas que se echan en los cultivos para, pues, supuestamente aumentar la producción de alimentos, pero en detrimento de la salud del suelo y de la salud de los mexicanos. El día de hoy la Secretaría de Agricultura, pero también en coordinación con la de Economía, la de Medio Ambiente y la de Salud, informaron sobre la prohibición de 35 plaguicidas por su alta peligrosidad para la salud, tanto humana como de los suelos, y también a favor del medio ambiente. Todo esto con base en evidencia científica. Esto lo subrayan en el comunicado en conjunto, porque recuerden que cuando se prohibió el uso de glifosato, herbicida potencialmente cancerígeno, la comunidad internacional brincó y sobre todo Estados Unidos presionó para que se siguiera utilizando y se cuestionaba supuestamente falta de evidencia científica. Bueno, México le está diciendo al mundo, estoy prohibiendo estos 35 plaguicidas con evidencia científica porque me importa la salud de pues los ciudadanos y también del suelo en esta transición hacia la llamada agroecología. Entre los 35 plaguicidas prohibidos se encuentran sustancias como Aldicarb, que es un insecticida que genera daños a la salud por el contacto, el carbofurano, adiós, insecticida prohibido en Canadá y Europa, el endosulfán, prohibido en 50 países por sus grandes afectaciones en el desarrollo físico del sistema nervioso y también, ojo, el cerebro en bebés. Esto es el endosulfán, también prohibido. Y el DDT, que este sí es más conocido, su uso está prohibido desde los 70s en varias partes del mundo por su alta toxicidad. La última prohibición de este tipo en el país incluyó 21 ingredientes activos y fue hace 34 años, en 1991, por eso es casi inédito. Estas sustancias se prohíben a fin de evitar efectos adversos graves para la salud humana y el medio ambiente,
muchos de los cuales permanecen en la naturaleza y en los tejidos de los humanos y los animales durante años y pasan a la cadena alimenticia afectando a otros organismos. Es todo un daño integral. La idea, dijo el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, académico, la idea es que tenga un control, una regulación mucho más estricta porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas. Esta prohibición es un decreto, va a ser publicado a más tardar mañana en el Diario Oficial de la Federación y obliga a toda la administración pública a nivel federal a revocar y abstenerse de otorgar autorizaciones, permisos y registros para la producción, la formulación, la fabricación, el almacenamiento, la importación, el transporte, la comercialización, la distribución, el uso, la aplicación y también disposición final de estos 35 plaguicidas tóxicos para la salud. A la par de la prohibición, también ya están fomentando el acceso de los productores nacionales a alternativas de plaguicidas de menor riesgo para la salud humana, pero igualmente necesarias para aumentar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, que es parte de este Plan México. Pues una buena noticia, Dulce, para cuidar la salud de los mexicanos y también la tierra, ¿no? Ahí está la buena noticia de hoy. Exacto, del día. Pero bueno, vamos a entrar ahora en el tema pues que ha sido la nota del día de este miércoles 3 de septiembre y pues sí, es la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Era el secretario del Departamento de Estado. Era una visita que ya se tenía prevista desde hace varias semanas rumbo a estas negociaciones que tenían ambos países para llegar a este programa, no es un acuerdo como se ha especificado desde la mañana, a este programa de cooperación. Y bueno, el día de hoy se llevó a cabo esta reunión entre Marco Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum por la mañana, allí en Palacio Nacional, y después ya se da una conferencia de prensa conjunta entre Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente, que se llevó a cabo ya en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí pues destaca mucho el mensaje de Marco Rubio en un tono totalmente distinto del que se había referido antes a México y sobre todo a las autoridades mexicanas. El día de hoy pues vimos a un Marco Rubio mucho más flexible, justo decíamos, Dulce, y pues sí también con varios elogios al gobierno de México por la cooperación que ha habido en contra de los cárteles. Sin embargo, pues sí, hay que tomar con cautela esto porque una cosa es lo que ya dijeron en esta conferencia y vamos a ver también en las siguientes semanas cómo siguen actuando. Pero el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presumió este miércoles una cooperación inédita en la historia entre su país y México, así como entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum, donde destacó el respeto a la soberanía de ambas naciones luego de su reunión, sí, justo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Rubio dijo en conferencia de prensa junto a Juan Ramón de la Fuente, el canciller mexicano, manifestó lo siguiente: hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Rubio reconoció que ha sido clave el intercambio de inteligencia e información y proveer equipo y entrenamiento entre ambas partes. El secretario de Estado también reconoció que queda mucho por hacer juntos, pero afirmó que seguirá el intercambio de ideas y celebró el diálogo fluido entre el presidente Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo, ya son 14 llamadas entre ambos mandatarios. También en este reconocimiento que él hace de que queda mucho también por parte de Estados Unidos por hacer, pues el tema del tráfico de armas. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de hoy en esta conferencia de prensa. Como he dicho siempre, la historia de nuestros pueblos siempre serán conjuntas porque la geografía es la realidad y siempre seremos vecinos. Pero porque somos vecinos tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos, resultados que hemos visto, por ejemplo, en las cifras de que hemos visto 55 individuos que se le pidió
al gobierno de México, que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos. Fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil. Y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas, incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas. El intercambio de inteligencia y de información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes. Todo eso ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda la lógica cooperar y trabajar en conjunto. Este grupo de implementación, sé que en muchas ocasiones se hablan de grupo, que se ha formado un grupo. Esto es un grupo de alto nivel. Esto es un grupo de poner en vigor lo que hemos acordado en conjunto uno al otro, de cooperación. Y no hay gobierno en este momento que esté cooperando con nosotros más en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México y el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y eso agradecemos muchísimo. Y queda mucho por hacer juntos, poder lograr y avanzar en esta meta que tenemos en conjunto. Así que doy las gracias por eso. Hemos hablado muchísimas veces, también como hablamos y comentamos hoy, la presidenta ha hablado con el presidente Trump 14 veces. Así es. Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades y, en fin, con mucho respeto y admiración por el labor que ya han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan no simplemente a México y a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo. Hemos visto, por ejemplo, también que queda de parte nuestra mucho por hacer. Estamos muy enfocados, como han visto, el presidente se está enfocando en la criminalidad de nuestro propio país. Hay ciudades de Estados Unidos que son peligrosísimas. Yo vivo en Washington, obviamente, una ciudad que ha tenido un incremento masivo en la criminalidad, incluso la criminalidad de menores de edad. Y el presidente ha desplegado agencias federales y la Guardia Nacional a la ciudad, a las calles, para asegurarse de que eso no ocurra. Y sigue ocurriendo y está dispuesto a hacerlo en otros sitios si es necesario también, porque todos tenemos problemas. Y eso hay que enfrentarlo. A la misma vez también sabemos que tenemos muchas de las armas que se encuentran en manos de estos cárteles, son armas que alguien se lo está comprando de una fuente en Estados Unidos y traficando, y eso es un problema en México, es un problema en el Caribe. También estamos enfocados en eso como parte del trabajo de este equipo de implementación. Así que hay muchas cosas que quedan por hacer, pero hemos hecho mucho, hemos logrado mucho en los últimos 8 meses. Es importante que el mismo Marco Rubio en varias ocasiones durante tanto su mensaje en la conferencia de prensa como ya también en las preguntas y respuestas, él recalcó en varias ocasiones el tema de la soberanía, que se respetan las soberanías de ambos países. Y esto justo comentábamos que en la mañana hubo ahí algunas personas, un grupo muy pequeño de personas afuera de Palacio Nacional y pues con cartulinas donde decían "sos Marco Rubio" y "ayuda a Marco Rubio", esta idea también del intervencionismo que piden muchos personajes de oposición y a los que se unieron este pequeño, muy pequeño grupo de personas, pues ya quedó claro en este mensaje que dieron tanto Marco Rubio como el canciller mexicano en que este programa de cooperación, no acuerdo, nada firmado, solo algo en lo que ambos países están de acuerdo en este programa, pues va a ser sobre todo respetando la soberanía de ambos países. Pero ahora vamos a ver este reportaje de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar sobre pues este cambio de actitud de Marco Rubio, que hoy justo destacabas, Dulce, habló en español y en inglés. O sea, cubano dijo, que no habla español, que habla cubano. Así es, ya sabemos que él es de ascendencia cubana y pues dio su mensaje, sí, varias de sus respuestas también las daba, bueno, todas sus respuestas y su mensaje en español y en inglés. Vamos a ver este video sobre este cambio de actitud de este funcionario estadounidense. Hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento, expresó Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras la reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se oficializó un entendimiento de colaboración en materia de seguridad. Este primer acercamiento con un funcionario de alto nivel estadounidense representa un paso importante para ambas naciones, sobre todo tras el historial de acciones anti-México y las críticas abiertas que Rubio, quien cuenta con raíces latinas, ha expresado contra el gobierno de México desde antes de que el presidente lo eligiera para formar parte de su gabinete.
Rubio cuenta con un largo historial de ataques contra México e intentos intervencionistas, al menos desde que se desempeñaba como senador por el Partido Republicano y Andrés Manuel López Obrador encabezaba el gobierno mexicano. Por ejemplo, en junio de 2023, junto a otros legisladores, instó al entonces presidente Joe Biden a implementar sanciones para persuadir al gobierno mexicano de contrarrestar a los cárteles mexicanos de la droga. En 2022, Rubio acusó al entonces presidente López Obrador de entregar al país al crimen organizado, por lo que éste retó al senador republicano a presentar pruebas de estas acusaciones y subrayó que él sí tenía pruebas de que Rubio destinaba recursos a la fabricación de armas. ¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Les pido que presenten pruebas. Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos, dijo el tabasqueño. Rubio también acusó al mandatario mexicano de apoyar a las dictaduras. A través de su cuenta de X, el entonces legislador criticó la postura de López Obrador contra los líderes estadounidenses y su apoyo a los gobiernos con dictadura. Un presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos, pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba, dijo el republicano. Por ello, Rubio, enemigo acérrimo del régimen en Cuba, expresó en junio de 2022 su alegría ante la inasistencia del presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas. Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana, dijo en ese momento. Marco Rubio, descendiente de cubanos, también ha sido un firme defensor de la expulsión de migrantes, afirmando que aquellos que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal deben ser detenidos y deportados. Además, ha buscado que se implementen sanciones más duras contra quienes simpatizan con Cuba, entre ellos los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Bueno, pues gracias a nuestra compañera Nora Nancy Gaspar y a la unidad de multimedia por hacer este ejercicio de contraste y de memoria de un Marco Rubio de hace unos años y ahora el Marco Rubio ya como secretario de Estado y sobre todo aquí en territorio mexicano frente al canciller y también luego de haberse reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, desde hace unos días estamos reportando Sin embargo al aire precisamente todo escalada en el discurso de la administración Trump contra narcoterroristas, ofreciendo enviar tropas militares, lo que vimos ayer con este ataque a esta lancha contra Venezuela, etcétera, etcétera. En el chat nos habían pedido precisamente hablar sobre este tema en torno a qué hay detrás de estas intenciones de Trump de supuestamente combatir el tráfico de drogas, pero justamente ahora en América Latina. Hablamos justamente con Aníbal García, él es investigador académico sobre estudios latinoamericanos, en su momento estuvo en el observatorio de Lawfare y pues justamente él nos plantea que detrás de esto pues está el interés de la administración Trump en los recursos naturales de América Latina, entiéndase el petróleo de Venezuela o por ejemplo el litio mexicano. Los dejamos justamente con esta conversación con Aníbal García y nosotros nos despedimos. Gracias a Lluvia Hernández acá en Operaciones, a ustedes por su compañía, por sus comentarios, por sus likes y pues quédense en esta buena conversación. Nos vemos mañana, Dulce, y lo seguimos leyendo en el chat. Aníbal, como usted sabe, el día de hoy hubo la visita de secretario del Departamento de Estado de Marco Rubio en Palacio Nacional. Posteriormente dieron una rueda de prensa desde Cancillería y si tuvo oportunidad, pues escuchó a un funcionario pues hablando de cooperación, hablando de soberanía, intercambio de información y demás. Más allá de eso, me gustaría preguntarle sus observaciones sobre esta narrativa que está utilizando Estados Unidos de utilizar
todo su poder contra cárteles que ellos denominan narcoterroristas. Sí, bueno, mira, es algo que no es de ahora, o sea, en realidad es algo que ya viene desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que Richard Nixon le declaró la guerra al narcotráfico, han pasado más de 50 años y resulta que nunca ha bajado la cantidad de drogas que se producen en varias partes del mundo, particularmente en América Latina, pero tampoco ha bajado el consumo de drogas en Estados Unidos. Entonces, decía un intelectual como Noam Chomsky, que bueno, quien diga y quien piense que la guerra contra las drogas ha fracasado no ha entendido absolutamente nada. Y lo decía precisamente porque el interés detrás de la guerra contra las drogas pues no está precisamente en disminuir ese enorme mercado que además es millonario y que además tiene una división internacional del trabajo en el cual hay países que son productores por un lado y hay otro tipo de países que son consumidores y además, en el caso particular de Estados Unidos, pues tienes también evidencia empírica en donde también es este país en donde se lava una gran cantidad de dinero que proviene del narcotráfico. Entonces, este tipo de situaciones están por un lado y ahora con lo que ha hecho Donald Trump en estos últimos meses, pues es renovar precisamente esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico para volver a establecer no solamente una narrativa, sino como pudimos ver en esta conferencia de prensa, una serie de políticas públicas que inciden directamente en nuestros países, en distintas áreas, en materia de seguridad, en materia de cooperación para interdicción de drogas, en otro tipo de servicios que tienen que ver precisamente con la cuestión de la seguridad y con la asistencia antinarcóticos. Al final de la entrevista, al final de esta conferencia de prensa, hay una parte que es muy interesante donde este Marco Rubio menciona cómo se llevan a cabo las cooperaciones que se establecen entre México y Estados Unidos. Y mencionó algo que me llamó mucho la atención. La audiencia debe de recordar también que cuando se terminó ese periodo del embajador Ken Salazar, estaban rotas las relaciones o estaban pausadas las relaciones con la embajada en Estados Unidos. Y lo que hizo Ken Salazar fue criticar dos cosas. Una, primero criticó la política de seguridad y contra el narcotráfico del expresidente Andrés Manuel porque no era la que quería Estados Unidos, sino fue otra de carácter más soberano, que tenía también implicaciones en ver todo lo que implica el narcotráfico desde una política no solamente militarizada y de seguridad, sino también desde una atención a las causas. Y criticó esta política. Y lo otro es que dijo que el gobierno de México en aquel entonces del expresidente Andrés Manuel no había aceptado millonarios recursos para asistencia contra el narcotráfico. Y lo que está diciendo actualmente Marco Rubio es precisamente esa parte hacia el final, que si el gobierno de México quisiera y necesitara recursos para combatir al narcotráfico, Estados Unidos los puede proveer. Entonces acá es donde aparece, hago todo este recuento para llegar a esta parte. Acá es donde aparece realmente las intenciones que tiene el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, que es vender este tipo de servicios a los otros países, particularmente en el caso de América Latina, a varios de los países latinoamericanos. Uno de esos casos es precisamente el de Ecuador, en donde esta política ha avanzado a un grado que es realmente espeluznante. Es un grado de desnacionalización de las políticas públicas en materia de narcotráfico. Y lo que están reiterando ahora es precisamente eso, doblegar a países o intentar doblegar a países para que acepten este tipo de situaciones. Lo que estamos viendo ahora con este nuevo acuerdo de entendimiento, pues es el interés de México de decir, bueno, no vamos a aceptar lo que se aceptó, por ejemplo, en su momento Felipe Calderón con la iniciativa Mérida, sino vamos a poner por delante los intereses que tiene México, el respeto a la soberanía, la garantía de que hay una política soberana por parte de México y entonces ahí llegar a un acuerdo de buen entendimiento entre las dos partes. ¿Qué servicios le interesa vender a Estados Unidos a países de América Latina, incluyendo México? Bueno, siempre están los servicios, por ejemplo, de entrenamiento. Casi no se suele hablar de ese tipo de servicios de entrenamiento. En una investigación que realizamos en el Observatorio Laufer y que también fue una investigación que hicimos con el Instituto Tricontinental, llegamos a determinar en una investigación junto con Cristian Arias y Tamara Lachman
que desde el 2001 hasta 2024 y con datos parciales del 2024, alrededor de 26.000 millones de dólares han sido únicamente para la asistencia contra el narcotráfico a los países de América Latina. Y en esos países, en este periodo de tiempo, destaca, por ejemplo, el caso de Colombia, por todo el Plan Colombia, destaca el caso de México, también por la iniciativa Mérida, destaca el caso de Centroamérica por la eh, estrategia de seguridad que tienen en Centroamérica, que se denomina CARSI por sus siglas en inglés, y muy particularmente en los últimos 2 años está también el caso de Ecuador. Entonces, lo que le interesa es precisamente vender este tipo de servicios de preparación, en el caso militar, para el tema antinarcóticos o también para instituciones civiles, como pueden ser las policías en nuestros países. ¿Eso qué es lo que termina haciendo? Bueno, afianzar una suerte de estandarización de las relaciones militares o también de las relaciones policiales entre las instituciones de América Latina y las instituciones de Estados Unidos. Eso en realidad tampoco es nuevo. De hecho, lo hicieron con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, desde 1947, que es previo incluso un año antes a el acuerdo que se hizo con la OTAN. Desde entonces viene este tipo de asistencia para homologar o para estandarizar a las Fuerzas Armadas de nuestros países y ahora, últimamente, los últimos 25 años por lo menos, han avanzado demasiado para hacer este tipo de homologación ahora con las fuerzas policiales. Así como sucede esto, así sucede también, por ejemplo, con el caso de los distintos sectores judiciales, porque no solamente son el poder judicial en nuestros países, sino también implica, por ejemplo, peritajes, fiscalías, todo lo que se necesita, por ejemplo, para hacer la investigación después de que se hacen los delitos. Eso en el caso de México avanzó y avanzó a grandes pasos a partir de que en México se dispuso la autonomía de las distintas fiscalías, no solamente la Fiscalía General de la República, sino también las distintas fiscalías de nuestros estados. Y bueno, ese tipo de servicios son los que provee también Estados Unidos, además de toda la asistencia de cooperación que hace una institución que es sumamente importante para entender el combate contra las drogas, que es, sus siglas en inglés, es el INL, que es como la Oficina de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley. Esa es una de las instituciones de las cuales es relevante, importante para entender cómo se efectúan este tipo de relaciones de cooperación con los distintos países del mundo, particularmente de América Latina, entre Estados Unidos y los otros países, ¿no? Ahora, Aníbal, menciona que esto no es nuevo, este intento de injerencismo en países de América Latina, e incluso tampoco es nuevo que quieran vender servicios millonarios de entrenamiento y demás, pero ¿qué particularidades detecta de la administración Trump ahora en este tipo de discursos y intentos de presiones? Bueno, yo lo que identifico ahora es esta forma en la cual han vinculado el narcotráfico con el terrorismo e incluso también con los migrantes. Fíjate, por ejemplo, lo importante que tiene que ver ese primer decreto que estableció Donald Trump cuando intentó, y de hecho lo hizo en un inicio, poner aranceles a México, a China y a Canadá. La justificación primero fue por una ley de emergencia económica, la IEPA, que además le da poderes extraordinarios al presidente, que no tienen que pasar necesariamente por el control del Congreso. Y la justificación era ir en contra de la migración porque los migrantes, según el gobierno de Donald Trump, traficaban drogas hacia Estados Unidos. Y después vino esta declaratoria de organizaciones terroristas internacionales en la cual se designaron a varios carteles del narcotráfico y entre ellos a 6 mexicanos y también a varios latinoamericanos y centroamericanos, entre ellos el Tren de Aragua, que es lo que está, digamos, ahora no en el punto de la discusión, pero sí es como parte de toda esta estrategia de reposicionamiento geopolítico por parte de Estados Unidos en América Latina y particularmente en el Mar Caribe. Entonces, lo renovado de esto es, primero, el uso de leyes que son de preponderancia o de uso exclusivo del presidente o del Poder Ejecutivo, y eso lo están haciendo cada vez más reiteradamente. Se hacía desde que empezó con mucha más importancia el gobierno de George Bush,
lo han hecho desde antes, pero desde que empieza el gobierno de George Bush en 2001, eso empieza a ser cada vez más reiterativo. Y con Donald Trump eso se nota no solamente en la parte de la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, sino también, por ejemplo, en la imposición de aranceles o con la política en contra de los migrantes. Entonces, eso como primer punto. Y como segundo punto está el hecho de haber hecho este tipo de designaciones en las cuales se aplica la ley estadounidense en áreas extraterritoriales. Entonces tenemos el uso de la ley de carácter extraterritorial para que para volver a tener injerencia en otros países en el mundo, particularmente en América Latina. Yo diría que esto es lo que está en el fondo y sobre todo en un marco internacional en el cual hay una enorme disputa con China en términos comerciales, en términos militares, en términos de control comercial también de distintos países y particularmente en el caso de América Latina. Eso se nota y se puede mirar a partir de las distintas estrategias de seguridad nacional, pero también en los distintos documentos que tiene el Comando Sur, que es el que vigila de Centroamérica hasta Tierra de Fuego. Ahora, Aníbal, particularmente la respuesta de México, quisiera saber su observación tanto de la respuesta del bloque opositor, vemos PRI, PAN hablar de narcoterrorismo igual, y por el otro lado, pues un gobierno federal que también ya se está buscando aliar con Brasil, por ejemplo, o mirar hacia más allá de Estados Unidos. La respuesta de México es bastante loable. No hay, o sea, podríamos decir una gran cantidad de adjetivos calificativos para eso y que de hecho en la prensa internacional se nota cómo reconocen los distintos países y la prensa internacional la labor que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar con el gobierno de Donald Trump, que es un gobierno que hemos visto en otras ocasiones no suele dialogar. Establece políticas, es un país imperialista, es un país que ejerce el poder de carácter unilateral reiterativamente y con el caso de México, lo que ha hecho el gobierno es primero establecer ese carácter de diálogo, de que debe de primar por inicio el diálogo y segundo, establecer un piso de igualdad. Que eso también ahí hay que reconocerle mucho al expresidente Andrés Manuel, porque lo que hizo precisamente fue establecer ese piso de igualdad entre Estados Unidos, que es una potencia, que es el principal país y que sigue siendo, aunque en declive, la principal hegemonía internacional, y con un país como México, que lo que intenta es cambiar toda la lógica de comercio, de economía, de política al interior y en una gran cantidad de rubros, que eso lo vimos en este primer informe de gobierno que dio ya la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estos dos aspectos son los que han estado detrás de esta política. Ahora, desde luego que en el caso del narcotráfico siempre hay una situación especial porque Estados Unidos, como decía hace unos instantes, tiene esta vocación de aplicar extraterritorialmente la ley. Uno de esos casos particularmente es esta designación de organizaciones internacionales terroristas, que además lo que implica es habilitar al gobierno y particularmente a las Fuerzas Armadas estadounidenses a combatir el narcotráfico en cualquier parte del mundo. Y entonces se arroga para sí esa capacidad y ese poder de hacerlo internacionalmente. Lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum es decir, ok, vamos a dialogar, vamos a establecer un acuerdo, va a ser un acuerdo de buen entendimiento entre las dos partes en las cuales se ponga primero lo importante que es atender este problema como un problema de salud. Y eso lo hizo incluso el expresidente Andrés Manuel cuando se terminó la iniciativa Mérida y se inauguró ese acuerdo bicentenario que ahora habrá que ver qué es lo que sucede, si estarían terminando ese acuerdo bicentenario o si se estaría dando continuidad o este acuerdo que se acaba de alcanzar es totalmente otro y diferente. Lo importante acá es que se está viendo un problema también desde el carácter de salud, se está viendo un problema de carácter bilateral o binacional, entonces hay una responsabilidad compartida de los dos países para atenderlo y desde luego el respeto a la soberanía nacional, que eso lo ha dejado bastante claro la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que no se va a permitir el ingreso de Fuerzas Armadas de Estados Unidos a nuestro país, que es un problema que también es nacional y que se tiene que atender de esa manera. Y por eso también lo importante que tiene tener un gabinete de seguridad que esté profundamente coordinado, que esté trabajando siempre en conjunto
con las distintas instituciones, pero también con la fiscalía, que eso es algo que no se había hecho en sexenios anteriores y que ahora ya se establece y vemos resultados a partir de lo que ha dicho el gobierno mexicano. Se ha reducido la incidencia delictiva en distintos niveles. Hay algunos delitos que todavía tienen una incidencia delictiva importante o que no se ha bajado, pero se está trabajando en esa materia para eliminar esa tendencia que había hacia el alza que dejó como herencia los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Entonces es importante toda esta materia de política pública, pero también por último la legislación que se está haciendo. Se están haciendo una gran cantidad de reformas en materia de seguridad para poder atender un problema que tiene distintas características, aunque sea viejo. Es decir, por un lado le preguntaba la respuesta del gobierno federal, ya me la ha explicado, pero por el otro lado su observación de la influencia que pudiera tener esta serie de discursos, por ejemplo, del exdirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, de que ya hablaba de narcoterrorismo, de legislarlo Ah, aquí. Ahora vemos a un dirigente del PRI, Alejandro Moreno, gritar en tribuna que narcoterrorismo, la necesidad de que interfiera Estados Unidos. ¿Qué papel tiene eso en medio de todo este panorama? pues es la reproducción de la dominación. En realidad lo que están evidenciando es precisamente eso que ha caracterizado a la derecha mexicana históricamente desde el siglo XIX. Son unos injerencistas, son unos apátridas, son unos, diría el periodista Manuel Bendía, son unos neopolcos, ¿no? En el sentido de recuperar esa parte santanista incluso, de cómo no les importa la patria y van a Estados Unidos particularmente a intentar ganar lo que han perdido acá. O sea, se nota en las últimas elecciones, se nota desde el 2018 cómo es una oposición que no logra entender que el país le cambió, que la sociedad ha cambiado y que no son la opción política en este momento o desde hace 7 años para la población mexicana. Desde el siglo XIX, los conservadores lo que han hecho es cuando no logran resolver de una manera política los problemas en nuestro país, van hacia Estados Unidos a intentar resolver lo que no logran resolver aquí. O en su momento también los conservadores cuando fueron a traer a Maximiliano de Habsburgo. Es precisamente eso. Y esa es la característica de la derecha o de las derechas en nuestro país. Lo que hemos visto con el caso de Alejandro Moreno o con el caso de Marco Cortés es también ver cómo baja o cómo hay una línea de bajada de las distintas narrativas que se establecen desde un centro hegemónico como es Estados Unidos hacia nuestro país, en el sentido de establecer en la agenda legislativa, en la agenda mediática, este tipo de palabras o este tipo de conceptos como el de Estado fallido, el de Estado narcoterrorista, que ahora ya se está hablando de eso. Y mira, en realidad eso sucede en varios países y con las derechas latinoamericanas. Si uno ve lo que hace, por ejemplo, en el caso de Bolivia, la derecha ya es tildar, o en su momento haber tildado, el gobierno de Evo Morales como un gobierno narcoterrorista. Cuando uno ve o revisa lo que sucede en el caso de Venezuela, es exactamente lo mismo. Cuando uno ve lo que sucede en el caso de Colombia, es exactamente lo mismo. Entonces, hay una línea de coordinación entre las distintas derechas latinoamericanas con esos centros de poder hegemónico como son Estados Unidos. Justo ya por último, Aníbal menciona que en Ecuador hay una situación particular. Justamente Marco Rubio también, además de México, va a ir hacia allá. ¿Qué me puede destacar? Bueno, mira, lo que está sucediendo en Ecuador es algo sumamente preocupante porque después de toda esa estrategia del offer, que allá sí dio resultados en el caso de Ecuador, se proscribió a todo el polo progresista ecuatoriano. Unos tuvieron que salir al exilio, algunos incluso vinieron para acá, para México. Lo que ha sucedido es que han acercado geopolíticamente a Ecuador hacia Estados Unidos. Han aceptado una serie de acuerdos en los cuales se somete la soberanía nacional ecuatoriana a los intereses de seguridad nacional estadounidense. Han permitido incluso mayor cooperación, ahí sí con subordinación, para que distintas instituciones ecuatorianas cooperen de manera subordinada con el gobierno de Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de seguridad, en materia de implementación de una serie de acuerdos, incluso
hasta de lavado de dinero, así como aquí en México hay una UIF, allá en Ecuador también hay una UIF y está sometida a esa lógica de seguridad nacional y de lucha contra el narcotráfico. Eso por un lado. Por el otro, el establecimiento a partir del gobierno de Lenin Moreno de cada vez más intereses subordinados en Ecuador a la lógica estadounidense en materia, por ejemplo, económica. En 2019, desde entonces, el Fondo Monetario Internacional le pidió al gobierno ecuatoriano que dejara de subsidiar las gasolinas para poderle dar recursos al gobierno ecuatoriano. Bueno, le quitaron los subsidios a las gasolinas y ahora un país como Ecuador, que es un país también petrolero, no en la misma magnitud que México, pero sí tiene petróleo, pues bueno, ya no produce gasolinas, cosa que antes se hacía. Está también, por ejemplo, este otro acuerdo en materia ya de seguridad que ha establecido ahora el gobierno de Daniel Noboa, pero que va en una línea de continuidad con el gobierno de Guillermo Lasso y que acerca mucho más a Ecuador a esa lógica geopolítica estadounidense. ¿A qué me refiero con eso? A que también incluso han aceptado que una de las bases que se tiene en las Islas Galápagos sea usada con fines militares para Estados Unidos. Y eso conecta precisamente con la lucha hegemónica que tienen actualmente con China. Entonces, no es menor cuando vemos estos dos tipos de países. Por un lado, México, que está poniendo sobre la mesa el tema de una cooperación sin subordinación sin injerencias y en un piso de igualdad. Y por el otro, gobiernos como el de Ecuador, que es un gobierno de derecha, que ahí sí somete la integridad nacional y ahí sí somete su seguridad nacional a los intereses de la seguridad estadounidense. Son dos grandes casos que actualmente están en extremos totalmente diferentes y con eso podemos ver cómo avanza Estados Unidos en nuestros países en América Latina cuando tenemos gobiernos de derecha, como de hecho sucedió en el caso del gobierno del expresidente Felipe Calderón. Y en el caso de Venezuela, usted mencionaba que las partes de derecha, por ejemplo, de Colombia y de Venezuela, pues han permitido ir entrando a los Estados Unidos. Ayer veíamos ya de plano este ataque militar hacia Venezuela. ¿Qué observaciones hay ahí? Para mí, conectando con lo que dije al inicio, hay que entender que la guerra contra las drogas es eso más allá. O sea, no es precisamente terminar con la producción, con el tráfico de drogas y con el consumo de las drogas. En el caso de Venezuela, lo que está detrás de esta injerencia, de este cerco militar que tienen en el Caribe, de toda la cantidad de sanciones económicas y de medidas coercitivas que tienen contra Venezuela, es precisamente hacerse con las mayores reservas de petróleo que hay en el mundo. Ningún país en el mundo tiene la cantidad de reservas de petróleo que tiene Venezuela. Así también las reservas de gas, que no son de igual importancia que las de petróleo, pero digamos que tienen una gran relevancia también en cuanto a las reservas de gas. Están también los minerales críticos y esa es otra de las cuestiones que uno puede rastrear en las distintas estrategias de seguridad nacional y de energía por parte del gobierno de Estados Unidos, hay una política de minerales críticos. Incluso eso se vio en el G7 cuando se firmó también un acuerdo de entendimiento o un acuerdo en el G7 sobre la disponibilidad de los minerales críticos. Y en el caso de Venezuela, también tenemos minerales críticos. Uno de ellos, no ligado a la energía, pero que sí es importantísimo, es el oro. Otro que sí está ligado a la manufactura y particularmente a la industria militar es el coltán, coltán que también tiene Venezuela. Entonces, estamos hablando de un país con una amplia perspectiva de producción de petróleo por las reservas que tiene en un contexto en el cual las otras guerras que han sucedido en el mundo desde el siglo XXI, para no irnos tan atrás, porque podríamos irnos hasta la mismísima guerra del Golfo Pérsico o incluso antes en la década de los 70, pero lo que sí hay es esta política de ir a hacerle la guerra a aquellos países que tienen este tipo de recursos que son estratégicos. Y eso está en el fondo de la cuestión con el caso de Venezuela. Y desde luego que el caballito de Troya, pues es precisamente la guerra contra el narcotráfico y que además la existencia de este cártel de los soles, pues no hay evidencia empírica que compruebe primero su existencia y segundo, esto que mencionó incluso el día de hoy Marco Rubio con el tema
del vínculo que hay con el gobierno venezolano. No hay ninguna prueba y no hay ninguna evidencia de eso, sin embargo, se ha servido para tener este cerco militar contra Venezuela. En esa misma línea podemos pensar lo mismo de México, no sé, el petróleo, el litio. Siempre está esa pretensión, ¿no? Decía hace un momento que cuando uno ve las distintas estrategias de seguridad nacional, lo que ha dicho incluso el Comando Sur desde hace bastante tiempo, pero últimamente el gobierno anterior, el de Joe Biden, con Laura Richardson, hay una conferencia que fue, digamos, bastante mediática por lo que dijo Laura Richardson cuando mencionó lo importante y lo relevante que es América Latina para Estados Unidos. El 67% de las reservas de litio se encuentran en países latinoamericanos: Bolivia, Argentina, Chile, en menor medida México y en menor medida también Brasil y Perú. Tienes la mayor cantidad de reservas de agua dulce en el continente en tres países: en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Tienes también grandes cantidades de recursos energéticos como son petróleo, como son también gas, en los cuales primero está Venezuela, decía hace un momento, pero está también Brasil, pero está también Colombia, pero está también México. Tienes las amplias reservas que tiene de carbón, no solamente México, sino también las que tiene principalmente Colombia. Después de las tierras arables que son más productivas en el mundo, que son las de Ucrania. En el caso del continente americano, las tierras cultivables más productivas son las de Colombia, ni más ni menos. Entonces, fíjate la cantidad de recursos que tiene. Y además tienes el Canal de Panamá, por otro lado, una obra de infraestructura. Ujú. Tienes también, por ejemplo, el del Istmo de Tehuantepec, que ahora ya va a empezar a operar y que va a cambiar totalmente la lógica del comercio a nivel regional y a nivel mundial. Y por otro lado, tienes también los puertos, que son importantes para el comercio entre dos grandes océanos, por un lado el Pacífico y por otro lado el Atlántico. Entonces, ¿importa América Latina? Sí, importa e importa muchísimo. Y en el caso de México, ahí no solamente son los recursos, que tienen que ver principalmente con los que dijiste: petróleo, litio, es también el cobre, es también el grafito, es también el litio, ¿no? Que digamos tiene una prospectiva y hay que confirmar si las reservas de litio allá en Sonora son las que se dijeron. Eso está en veremos todavía, pero digamos que de confirmarse estaríamos hablando de que serían las principales reservas de litio en el continente americano, en un momento en el cual nos estamos debatiendo, nos estamos incluso peleando a nivel internacional, no nosotros, pero sí, digamos, las principales empresas a nivel internacional y particularmente las de Europa y las de Estados Unidos, precisamente por este tipo de recursos. Y además tienes las manufacturas, que en el caso de México, después del Tratado de Libre Comercio, muchos de los productos de la industria manufacturera estadounidense se vinieron a México. Entonces también ahí ya no estamos en esa situación de una dependencia únicamente, sino ya estaríamos hablando de una interdependencia entre Estados Unidos y México, en el cual desplazaron una gran cantidad de procesos productivos de la industria manufacturera hacia nuestro país. Entonces, importa demasiado México, importa demasiado. Lo que tienen que entender en Estados Unidos es que hay un gobierno popularmente elegido, democrático y que además ha intentado establecer una política de industrialización nacional, y tienen que respetar ese tipo de situaciones porque es otro tipo de gobierno y son otros los tiempos. La doctrina Monroe ya tiene más de 200 años y el expresidente Andrés Manuel no se cansó de decir que esa política debía de terminar y que debía de establecer el gobierno de Estados Unidos, sea republicano o demócrata, otro tipo de relaciones con nuestros países latinoamericanos y caribeños. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta plática y tu análisis.